Sí, sí. Bueno, quan em digueu, jo le doy. ¿Ya? Ah, no, Sí, es que ya está sí, puesto. sí. Ya está. Bueno, para mí es todo un gusto entrevistar a Agustín Paniker. Es un privilegio no solamente que trasciende el interés académico. Él es escritor, editor y profesor universitario y residente, es profesor universitario de Sevilla, aunque Sí. también ha estado en Madrid, en Girona. Sí. Y en Tarragona. Y en Tarragona. Y pienso que tu obra representa un puente único entre Oriente y Occidente. Entre la sabiduría ancestral y las preguntas urgentes de nuestro tiempo, y con una mirada profunda y lúcida. Y has sabido acercar al público hispanohablante de las complejidades del hinduismo y todo lo que es la tradición índica, ¿no? En todas las tradiciones. Y siempre desde un enfoque muy riguroso, respetuoso y humanista. Y desde mi recorrido como profesora de yoga, estudiante de sánscrito, meditación, mindfulness, me gustaría hacer esta entrevista para recuperar ese sentido simbólico, espiritual y filosófico que habita en sus raíces, ¿no? Y por eso es esta entrevista. Y no busca únicamente respuestas intelectuales, sino también intuiciones vivas, gestos humanos y silencios fértiles que a menudo enseñan más que las palabras. Y en una época marcada por la prisa y la fragmentación, la obra y la presencia de Agustín Paniker nos invitan a recuperar el pensamiento contemplativo, el asombro y la profundidad, y quizás también a recordar que en cada cuerpo que respira hay una historia sagrada esperando ser honrada y escuchada. Muy bonito. Y mi primera pregunta sería, ¿qué enseñanzas del pensamiento indio considera más urgentes o transformadoras para el mundo occidental actual? Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por esta entrevista, por invitarme a participar. Y la pregunta es amplia porque el pensamiento indio obviamente tiene o las distintas formas que ha tomado el pensamiento indio tiene multitud de enseñanzas. Algunas quizás son más contextuales o pertenecen a momentos históricos concretos de la India, pero otras sí que podrían ser perfectamente integradas y son vigentes, llamémosle, que son universales. Aunque a mí no me gusta mucho este concepto. ¿No? No. Por ejemplo, vamos a ver, para no caer tampoco en los tópicos, hay una actitud en el pueblo indio en general, y no me gusta generalizar porque el pueblo indio es enorme, es una quinta parte del planeta, por lo tanto encontraremos de todo, pero vamos, ya se me entiende, ¿no? Sí. Históricamente, las tradiciones de pensamiento de la India han dado gran importancia y gran valor a un concepto que podríamos traducir por flexibilidad, por adaptarse al contexto. El Dharma, por ejemplo, es un concepto muy importante para todas las tradiciones de la India, pero en una de sus acepciones amplias es la conducta apropiada de los individuos, de las personas. Pero el Dharma nunca es universal. El Dharma es personal. El Dharma se ha de adaptar si uno es hombre o si es mujer, si es anciano, si es de mediana edad o si es un joven, si es de una región o si es de otra. O sea, depende del contexto. Incluso el Dharma, que es el comportamiento ético de cada persona, puede variar en la misma persona según la época, según el momento de desarrollo. Esta sofisticación, por decirlo así, de darle atención al contexto, me parece que es un grado es una enseñanza o un valor que Occidente o el mundo en general, porque hoy en día ya no vale hablar de Oriente y Occidente, no estaría mal que tuviera más en cuenta. En lugar de tener un esquema rígido, universal, que no es que esté yo en contra de eso, pero sí que poder cualificarlo con posiciones de mayor flexibilidad.
Eso se ha de hacer con mucho discernimiento, con mucho criterio, no vale la pena, porque si no, la justicia, por decirlo así, tiene que ser ciega al contexto. Si añadimos un elemento de flexibilidad, podríamos encontrarnos ahí con muchos abusos o con muchas justificaciones, porque como el contexto lo permite, eso se ha de hacer con la sabiduría, con el discernimiento, pero en lugar de quedarnos encorsetados, ¿no?, en unos sistemas rígidos, creo que una dosis de flexibilidad, como enseñan muchas tradiciones de la India, sería bueno. Muy interesante. Me gustaría leer un libro acerca de ello. Bueno, hay la tesis de un gran poeta, que ya murió, indio, que se llama Ramanujan, igual que un matemático del mismo nombre, A.K. Ramanujan, que precisamente habla de la diferencia entre Oriente y Occidente. En inglés es context free, que es la visión de Occidente, que es, por ejemplo, el universalismo cristiano. La ciencia es universal, las leyes tienen que funcionar lo mismo en Marte que en la Tierra, o en Japón que en Mongolia. En cambio, la India es context sensible, es sensible al contexto. Y de ahí esa sería para Ramanujan la gran diferencia que encuentra entre Oriente y Occidente. Eso es un artículo muy famoso. ¿Cómo se llama el artículo? Bueno, ya te lo buscaré. Vale. Quedo con ello. Otra cosa también, por ejemplo, los yamas y niyamas, sí, que también sería... Bueno, eso es un fundamento ético, moral, conductual que tiene el yoga, muy parecido al que tiene el budismo, al que tiene el jainismo. Yo reivindico en muchos de mis libros el común carácter índico de muchas de sus expresiones, que luego toman la forma del budismo, del jainismo, del yoga, del vedanta, de distintas filosofías o espiritualidades, pero hay un patrón común. Y en ese caso sí que hay un patrón ético, que en la no violencia, ¿no?, la pureza, la veracidad, bueno, algunas incluso las encontramos en muchas religiones, en muchas tradiciones del mundo. La ahimsa, la no violencia, que forma parte de los yamas y niyamas, eso ya es más índico y asiático, gracias a la expansión que le dio el budismo, ¿no? Pero sí que ese es un componente ético fundamental para la práctica, pero ojo, es contextual. Esos mismos yamas, o sea, lo que se le exige a una persona en determinada situación no es igual a otra persona. Por decirlo así, el deber de Arjuna en el campo de batalla, como le dice Krishna, es batallar. No puede ser ahimsa, no puede ser la no violencia si es un guerrero. Por lo tanto, la ahimsa, la no violencia, no es un valor universal. La transmisión que nos da Gandhi, por ejemplo, de la no violencia utilizada políticamente, está muy filtrada por ideas universalistas cristianas. Gandhi es un personaje muy interesante y muy complejo, porque en él convergen muchas tradiciones, pero no es un valor universal. La ahimsa no aplica a una serie de personas cuya actividad, cuyos medios de vida exigen la violencia. El cazador, por decirlo así, no puede ser no violento. En cambio, un maestro espiritual estaría muy mal visto hasta que fuese carnívoro, o sea, que tiene que aplicar el vegetarianismo no dietético, que es como hoy en día se entiende en Occidente, sino ético. Eso con los jainistas todavía se lleva más al extremo. De ahí que el Dharma sea la flexibilidad que, sí, que has dicho, sí, en lo que deberíamos de tener todos en común. Sí, hay un concepto en sánscrito que es Swadharma, el Dharma propio. El Dharma propio. Existe la idea de un Dharma, pero luego hay el Dharma de la época, el Dharma, o sea, hay... Y por ejemplo, si uno lee los tratados brahmánicos clásicos sobre el Dharma, los Dharma Shastras y los Dharma Sutras, que son bastante farragosos de leer, ¿verdad? Hay en qué posición tiene que ponerse, sobre todo el Brahman, cuando estornuda,
O sea, está todo meticulosamente detallado, pues sabe mirar hacia el este, porque es auspicioso. Yo que sé, me lo invento, pero probablemente se vaya por ahí. Pero incluso le dice, un brahman puede comer hasta carne de perro, que se supone que ha de ser un vegetariano, si las circunstancias así lo exigen. Eso es el apad dharma, incluso el yuga dharma, según la época. En el Kali Yuga, que es nuestra época un poco de deterioro, no se espera que nos comportemos de la misma manera que en épocas más virtuosas, ¿no? Por lo tanto, la idea de apad dharma, el dharma ha de tener esa flexibilidad, pero que no es lo que a mí me da la gana, sino que tiene que haber un grado de flexibilidad, es la mejor expresión que yo encuentro. Me encanta. En sus estudios sobre la India, Agustín, ¿qué idea o concepto le ha cambiado personalmente la forma de vivir? De vivir, porque a mí me han interesado muchos, pero de vivir, bueno, sí que hay uno, el cual yo me siento, o podría escoger varios, pero ahora me ha venido uno a la cabeza porque lo he estudiado mucho. No es muy conocido, pero es un término que en sánscrito es Anekantavada. Vada es doctrina, ek es uno, anta, bueno, tú que sabes, estás familiarizado, lo solemos traducir por doctrina o la enseñanza del no absolutismo, o que, por ponerlo en un lenguaje más moderno, sería del pluralismo filosófico. Esto es una enseñanza típicamente jainista. Esto tiene el copyright del jainismo, es una fórmula filosófica que utiliza mucho la lógica, que no es necesario entrar en ella, pero que utilizan los jainistas y que viene a reconocer las limitaciones del lenguaje y del intelecto para entender la verdad. Estamos limitados, es una manera de reconocer que nuestra visión, incluso la jainista, la de los maestros, es parcial, no es absoluta, no se puede, es real, pero en el momento en que la absolutizamos, decimos, esto es así, porque me lo reveló el libro sagrado, porque me lo dijo el maestro, porque lo dijo el profeta, entonces absolutizamos y entonces ya hacemos violencia intelectual. En cambio, la Anekantavada te dice, sí, esa aseveración se debería cualificar. Y entonces podría ser cierta y permite el espacio para la contraria. Que mientras lo cualifiquemos puede ser también cierta, aunque sea contradictoria con la primera. Es otro grado de sofisticación. Por ejemplo, los jainistas dicen, cuando el Vedanta, la filosofía Vedanta, dice que solo Brahman existe, dice, están en la razón, pero fallan cuando dicen que esto es la verdad y no la cualifican. Dicen, solo existe Brahman desde el punto de vista de la substancia, substancialista, por decirlo así. O cuando los budistas dicen lo contrario, solo existe la impermanencia, y no existe el ser. Dice, están también en lo cierto, pero también fallan cuando no cualifican su aseveración, cuando la absolutizan, cuando no reconocen que están viendo del modo de las transformaciones de lo real. El Jaina o el Anekantavadin puede admitir una y puede admitir la otra si las cualifican. De ahí que la fórmula lógica que ellos proponen sea cualificar cada pronunciamiento sobre la verdad reconociendo desde el punto de vista que la estás. Esto en el lenguaje popular es, como dice aquello, la verdad o la realidad depende del cristal según cómo se mire. Bueno, pues es esto. Solo que está muy sólidamente argumentado filosóficamente. Eso que supongo en mí ya resonaría por un carácter, eso no es relativismo, no hay que confundir eso. Tiene un punto relativista, pero no es vale todo igual, bueno, como nada es verdadero, no, y menos en el caso de una tradición espiritual como las jainistas, que sostienen que sus jinas o tirtánkaras omniscientes sí entendieron la verdad. Lo que sí sirve para permitir el diálogo, es una muy buena herramienta para el diálogo intercultural, interreligioso,
porque permite aceptar aseveraciones contradictorias y, en último término, reconocer que no detentamos que el lenguaje en sí es dualista, y ya estamos extinguiendo la realidad en sujeto y objeto, y por lo tanto no podemos captar la complejidad de lo real, ¿no? Pero eso a mí, cuando empecé a aplicarlo, lo empecé a entender, me fue cambiando. Y creo que es de las enseñanzas de la India, de los jainistas en este caso, que más me han influido. Estoy de acuerdo contigo, Agustín, porque yo también pienso de la misma manera. O sea, hay un cuento en India muy famoso, muy popular, que es el del elefante y 7 ciegos monjes. Sí. Exactamente. En el cual cada uno toca una parte del elefante y se cree que la parte que toca del elefante es la verdad. Exacto. Ese es el cuento que utilizan jainistas y budistas. No se sabe quién tiene el copyright, porque debe ser un cuento pues antiguo, que luego cada uno lo ha hecho suyo, pero es el ejemplo que utilizan. Yo hasta en mi libro de jainismo hasta pongo una imagen del elefante y los ciegos. El que toca la pata piensa que el animal es como un tronco, el que le toca las orejas, es como un abanico, el que le toca la cola, pues eso es para balancearse, y nadie ve el elefante al completo. Exactamente. Y cada uno ve la parte, tiene una visión parcial, tiene una visión sesgada, tiene una visión desde un punto de vista determinado. Es buenísimo ese ejemplo. Sí, a mí es el que yo enseño mucho. Agustín, ¿crees que es posible vivir el Dharma, del cual hemos hablado ya, en una sociedad como la nuestra, donde todo parece muy rápido, acelerado? Sí, claro. Sí. Hombre, sería más preferible que fuese todo menos acelerado, pero digamos que eso no es incompatible con vivir el Dharma. Sea el Dharma hindú, sea el Dharma budista, sea el Dharma incluso ecléctico que nos podemos, porque el Dharma en último término, una de sus excepciones es el comportamiento apropiado y flexible, ya sabemos, para los tiempos que tocan. Por lo tanto, el Dharma se adapta a los contextos, y en esta sociedad realmente hiper rápida, hiperactiva, se puede, por supuesto. Es más, sin una dosis dármica, esta sociedad es bastante dura, y bastante compleja para llevar. Por lo tanto, no solo se puede, sino que se debería un poco. Sí, por supuesto, yo creo que sí. Y a mí me encantaría saber qué libros o experiencias han marcado su camino espiritual más allá del estudio académico. Uy. ¿Qué libros o experiencias? Bueno, yo soy editor, además. O sea, libros he leído muchos. Sí, no lo sé. No sabría decir que hay un libro que este me cambió la vida. No, ni ninguna experiencia. He tenido un montón. Bueno, constantemente estamos experimentando el mundo. Pero no soy muy dado yo a decir, es que yo tuve una experiencia mística, o es que tuve un estado alterado de la conciencia. Soy bastante alérgico, es más, a supuestas experiencias trascendentales que mucha gente reclama y que no digo que no existan, ni que hayan farsantes, ni mucho menos, aunque ojo porque hay bastantes. Pero en mi caso yo no puedo jactarme de tener ninguna experiencia que diga todo me ha ido transformando. Yo soy muy de la cosa inmanente, del día a día, de lo cotidiano, y es en cada pequeño detalle. Sería una espiritualidad más inmanente, más femenina, más de la cotidianeidad, no las grandes experiencias cumbre, que no, insisto, que las hay, y alguno me dirá, bueno, pues eso que te pierdes, bueno, pues me lo he perdido. A lo mejor ya llegarán, tampoco hay que... Libros sí, he leído un montón, y hay algunos que les tengo un cariño especial, no necesariamente libros de espiritualidad, puede ser literatura, puede ser... Yo, de joven, que es lo que a uno le impacta más, cuando se es adolescente no se lee mucho, pero luego con 18, 20 años a mí me entusiasmaba Borges. Jorge Luis Borges, sus cuentos, sus historias, porque te abre a un mundo
de una sensibilidad metafísica. Pero vamos, si algo me ha influido más, tengo que reconocer, más que las lecturas y más que las experiencias, para mí siempre es la música. Y es con la música donde yo me acercaría algo más a experiencias espirituales trascendentes, tanto cuando la toco, soy muy malo, o sea, no hace falta ser, como cuando la escucho, y tengo un oído musical muy amplio, o una cultura musical amplia, y yo escucho de todo, bueno, de todo no, pero bastante géneros muy distintos de música. ¿Y qué instrumentos toca, Agustín? Yo toco el piano. Soy autodidacta, tocaba la flauta y la tocaba más o menos bien, y por distintos motivos, y había empezado a dar algún concierto de música clásica. Luego ya me pasé al piano, donde, bueno, lo toco muy mal porque no tengo ninguna técnica ni nada, pero yo ahí conecto con una vena, ¿cómo la llamaría? No poética, musical, que sin duda en ciertos momentos es cuando más salgo de mí, y más me ha influido y me influye todavía, y con músicas muy distintas. No tiene que ser música sacra, me gusta mucho, yo escucho mucho música clásica, pero escucho mucho música clásica indostaní también, de la India, o me encanta el blues, o me encanta el flamenco, o el reggae, o yo me pongo a bailar, o lo que sea, no tengo, hombre, heavy metal, esto ya no, no entro, pero me gusta muchísimo, quizás lo que más escucho junto con la clásica sea el jazz. Y yo improviso cuando toco, por lo tanto, bueno, es por ahí donde yo encuentro mi canal más espiritual, fíjate. Es increíble porque es que la música te eleva y te... Sí, y dentro... Pero hay mucha gente que lo puede encontrar con el yoga, o con la danza, o con la pintura, o sea, la vía a través del arte, no me gusta ponerle tampoco la mayúscula, es una vía espiritual laica, que hoy en día mucha gente toma, mucho sin saberlo, pero es su canal no religioso, porque esto ha quedado más obsoleto para muchas personas, y no van a misa, ni van a... pero en cambio buscan canalizar su oído espiritual a través de la experiencia estética, o corporal, artística, o ecológica, en la naturaleza. Eso es lo que yo llamo la espiritualidad laica, y que nadie quiere renunciar a ella, incluso muchos sin saberlo pues siguen siendo muy espirituales. Y también con esto que ha comentado, o sea, por ejemplo, el Camino de Santiago, en el cual tiene una referencia en el libro del sueño de Shítala. Sí. Hace referencia, pues, es una parte de espiritualidad, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Yo en ese libro concreto hablo más de la historia, y cómo se coagula ese camino, incluso de cuestiones políticas, que a veces el peregrino es totalmente inconsciente, pero por supuesto quien hace el camino es un viaje espiritual o no, hay cada uno que escoja, ¿no? Pero que hay mucha gente que lo hace, y no tiene por qué ser católicos, y que lo hace y que se sienten, y a través del camino, y es puede ser individual, eso lo he vivido mucho en la India, con las peregrinaciones que se hacen allá Caminos de Santiago, como tú sabes, hay miles, y con cifras que a mí ya me agobian, cuando veo mucha gente. Pero alguna peregrinación corta se crea como una camaradería con los otros peregrinos, hay como un río devocional, hay muchos tabúes, los indios tienen muchos rituales, muchas cosas y manías de casta y de tal, que se suspenden durante la peregrinación. O sea, una peregrinación como la de Santiago o como cualquier otra es una praxis espiritual y muy, muy interesante, muy importante. Agustín, ¿cuál es el ritual diario, si tienes alguno, que te conecta con lo esencial, con... Uy, sí, yo tengo muchos rituales. Estamos llenos de rituales, y ritualizamos
nuestra vida constantemente. De hecho, en muchos países asiáticos, ahora me estoy yendo, pero en muchos países asiáticos la idea que aquí tenemos creencia igual a religión no la entienden, porque la espiritualidad o la religiosidad no tiene que ver con creencias. En el mundo cristiano, en el mundo islámico, sí, es un elemento muy, muy importante. ¿Y eres creyente o no eres creyente? Te preguntan, O sea, eso en Asia es una pregunta absurda. Oiga, yo creo lo que me venga en gana, no tengo por qué creer en nada, porque ni me lo exigen, pero en cambio, lo que yo hago, los ritos que yo hago, y eso los antropólogos lo saben muy bien, son muchísimo más relevantes e importantes. Y el hecho de ritualizar, y estamos llenos todos, cuando cada persona se levanta y se hace el desayuno, o no lo hace el desayuno, y hace siempre los mismos gestos y sigue unas pautas muy parecidas, es una manera de ritualizar la existencia y la diaria, el día a día, y luego los ritos de paso durante nuestra vida, ¿no? Y hay los bautismos y las iniciaciones y los matrimonios y los funerales. Bueno, estos son los universales, los 4 grandes, pero luego hay muchos otros que están ahí en medio. Eso no cesamos de hacerlo. Yo en mi caso no tengo, una vez más, grandes rituales, pero sí, cuando me dedico a una actividad, cuando me pongo a escribir mis libros, sí que los ritualizo mucho. Me tengo que tener mi espacio, tengo que tener mis condiciones, hago una serie de gestos, yo incluso así con la mano, no me doy cuenta a veces, y hay toda una parte para yo entrar en modo creativo, por decirlo así, y para eso necesito marcar ritualmente, interiormente y espacialmente mi lugar. Por lo tanto, sí, ahora no te sabría decir mucho, pero de pequeños detalles. Yo no me levanto y hago una puja, sí, que a veces medito, pero no lo considero un ritual, porque ni es cada día, ni debería, pero no, en cambio, sí hay otras cosas, como estas que te digo, que si no las hago, no me siento bien. Y no es aquello, es que si no me ducho, no me... Bueno, es parte de un ritual también. De hecho, esto de la ducha, esto viene de la India, la ducha diaria. No nos viene de los franceses, como el bidet. Lo que pasa es que tú sabes muy bien que en la India el lavado tiene más que un significado físico, que lo tiene, pero es muy espiritual y ritual. Todas las abluciones y todo eso tiene un componente no higiénico, por decir, o higiene mental, psíquica, espiritual, a muchos, además de la física, ¿no? Y de hecho es fuera de las cosas que más detestaban los indios de los británicos cuando fueron allí, lo poco que se duchaban, lo poco el poco caso que hacían, no, porque en aquella época tampoco existía la ducha, que se hacía la higiene espiritual, personal, y eso que uno hoy en día va a la India y dirá, pero bueno, higiene aquí no veo ninguna, porque esto es asqueroso, de sucio, de deteriorado. Sí, el espacio público no tienen cero conciencia, pero el personal, incluso el del hogar, es siempre impecable, luego lo tiran todo fuera y falta un poco de conciencia colectiva de social, ¿no? Pero eso, esa higiene personal, el cuerpo, sí, eso es importante. Ya me iba yo. Una pregunta nada más. Si tuviera que regalarle una enseñanza a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones. Uy, hay muchas. Antes hablábamos del pluralismo, sí. Bueno, a mí hay una palabra en sánscrito que me gusta mucho también, que se llama viveka. Discriminar, discernir, saber
poner un poco de criterio y de entendimiento, no vale cualquier cosa. Incluso yo, por ejemplo, que conozco bien el mundo de la espiritualidad, nueva era, y nuevos movimientos, pero es que a veces digo, hombre, pero esto no tiene ningún sentido, es de una superficialidad, de una poca falta de criterio. Venga, es como un cóctel, aquí metemos todo, y ay, sí, soy muy espiritual. No, apliquemos un poco de viveca, de discernimiento, pero claro, eso exige una cierta madurez personal, y bueno, va junto. Viveka no solo es la capacidad de discernir o discriminar, es la sabiduría que envuelve esa actitud, y eso yo lo recomendaría. Cultivar, ¿cómo se cultiva eso? Ya es muy complejo, eso no lo enseñan en las escuelas, pero de sí. hecho, Vivekananda tiene varios libros de discernimiento para los niños y adolescentes. Sí, pues eso sería una buena enseñanza a integrar, a incorporar. Y para terminar, como conocedor profundo del budismo, ¿qué corriente o enseñanza dentro de esta tradición, que hay muchísimas, ha tocado más íntimamente su... me ha tocado más a mí personalmente? Yo conozco un poco el budismo en general. Yo no soy budista, como no soy hindú, ni soy jainista, ni soy ninguna, pero me interesan profundo. Soy Anekantavadin, entonces me interesan profundamente todas. Y dentro del budismo, que como bien dices es amplísimo, y encontramos, aparte de las tres grandes corrientes, Theravada, Mahayana y Vajrayana, pero bueno, eso es tan vago como decir católicos, protestantes y ortodoxos. Bueno, pues dentro de los católicos encontramos, y dentro de los protestantes, ya ni te digo, pues dentro de los budistas pasa lo mismo. Si bien inicialmente el Zen, el budismo japonés Zen, fue con el que entré yo por mi generación también, y sin embargo yo me he aproximado más con los años al budismo Theravada, que es el menos conocido, y es el más austero de los, y es hoy en día, te diría, con el que estoy más familiarizado, con el budismo en lengua pali. Pero yo no soy un Theravadin, en cambio me interesa profundamente el Mahayana, y las enseñanzas del budismo, y el Vajrayana, y doy cursos yo de todos. Entonces dirán, el Vajrayana, que es el budismo tibetano, y que ya es el encuentro entre el monaquismo Mahayana, y las filosofías muy sofisticadas del Mahayana con el Tantra, que el Tantra, tú sabes, es extremadamente complejo, y es hindú y es budista a la vez, y tiene los yogas tántricos, pero eso es el budismo tibetano, es el encuentro entre unos elementos yógicos, donde el cuerpo adquiere una centralidad, con la filosofía del Mahayana, que lo domestica un poco, y entonces queda más respetable el budismo vajrayana, aunque siempre han habido los yogis, los mahasiddhas, estos muy transgresores, pero yo tengo que reconocer que me es un mundo mucho más complejo, lo desconozco más. Por lo tanto, estoy personalmente más familiarizado y más lo capto mejor, aunque quizás no esté más de acuerdo, ese es otro tema, pero capto mejor el budismo Theravada, el budismo más antiguo. Sí. Y como a mí me gusta mucho la historia y mis enfoques a veces son históricos, bueno, pues el budismo temprano, el budismo más primitivo en el sentido de antiguo, es el que quizás más conozca, y que es de donde surgen, bueno, pues luego las otras corrientes. Pues Agustín, ha sido un placer tener la entrevista contigo. Conmigo. Y espero tenerme otra vez. Tenerte otra vez conmigo y poder, que me encanta el Tantra, o sea, pero es una...
increíble complejidad. Es muy complejo. Es muy complejo Sí. y por lo menos ir deshilando un Sí, poquito. sí. Bueno, pues para mí ha sido un placer, encantado. Y nada, seguro que sí, que nos reencontraremos en este samsara. Sí, o en otros. Exacto. Gracias. Gracias.